La oscura y asesina mano en tu cuerpo pudo ser para mí, pudo ser para otros, fue para todos, porque matar a un periodista es llenar de noche la plaza pública, este sitio que habitamos tantos, algunos con tatuaje de expulsados, decreto para el silencio irreversible. Llegarán los burócratas del crimen a decirnos tan formales sus mentiras, a entregarnos con lágrimas de cocodrilo, condolencias, demagogia, inconsecuencias. Transformarán tu valentía en número, un expediente más, como si la estadística forense, ese invento de los censores, fuera lápida para tu pluma. Regina era una observadora increíble, una persona muy disciplinada, una persona muy seria, una persona con una pulcritud en su lenguaje, con una pulcritud en sus preguntas. O sea, que por supuesto que pudo haber molestado, y seguramente molestó a mucha gente, pero también hacía que la admiráramos un chorro de gente, incluso los posibles enemigos. La pregunta es, bueno, pues ¿a quién incomodó Regina Martínez? Veracruz, norte, sur, sí se empezó a convertir en territorio de nadie. Este gobernador que está, Javier Duarte, es eso, también sigue con la misma posición de controlar a los medios, de controlar, y muchos de ellos, me imagino que están amenazados. No nada más es el asunto del narcotráfico el que te puede llevar a que seas tan incómodo como para que te maten. Cualquier poder, una empresa, te puede amenazar. Una empresa te puede mandar a asesinar si tocas unos intereses muy fuertes. Ella hizo una extraordinaria cobertura de la muerte de la indígena Ernestina Asensio en la Sierra de Songolica. Recordemos que ese fue el primer caso en el que el ejército mexicano se ve involucrado directamente en un asunto de grave violación a los derechos humanos durante el gobierno de Felipe Calderón. Hablaba de personajes como el cura Cuara Méndez, ¿no? Que era un jesuita muy combativo de la Sierra de Guayacocotla. También pues las coberturas que hizo en Songolica, ¿no? El tema de Ernestina Asensio, pues que ella fue la que lo ventiló, ¿no? Esa cobertura incomodó seguramente al gobierno federal, y es muy claro que incomodó al gobierno estatal. Tan lo incomodó que Regina Martínez, junto con un compañero con quien hizo la cobertura, Rodrigo Vega, fueron intimidados por el gobierno estatal de una demanda por la utilización de cierto material fotográfico de la autopsia sobre la muerte de la señora Ernestina. Otro ejemplo, tal vez en el cual más la vi trabajar, es en el caso de Digna Ochoa. Yo la relaciono mucho con Digna Ochoa. Además, físicamente, no sé, eran del tipo de mujer fuertes y, bueno, facciones indígenas y... Era una periodista que no se quedaba con la voz oficial, que cumplía con su trabajo periodístico. Muy enérgica, ¿no? Siempre estaba muy firme y caminaba así como hacia adelante, ¿no? Unos ojotototes así enormes, ¿no? Y la sonrisota era inigualable. Inigualable. Regina tampoco nunca tuvo miedo. Fíjate, Regina físicamente era pequeñita. Digamos que la altura la tuvo en otro, ¿no? Yo que en su capacidad, ¿no? En su visión. Ella siempre se desenvolvió en muchas tempestades. Era una tipaza. Cuando la asesinaron,
Al día siguiente hubo una marcha en la Plaza Lerdo de Jalapa. Haz de cuenta que emergió su mundo, o sea, emergieron sus fuentes y eran defensores de derechos humanos y organizaciones sociales y campesinas. Tenía acceso a muchas fuentes y yo creo que se volvió más peligrosa precisamente por eso. Tenía un gran dominio de la vida política en el Estado. Me tocó el caso de un líder social de la Huasteca. Fueron reprimidos, fueron llevados a una cárcel clandestina y gracias al trabajo de Regina Martínez, que hizo la denuncia pertinente, pues se evitó que ellos hubieran podido ser masacrados, ¿no? Cuando conozco yo a Regina fue una agradable sorpresa encontrarme que hay gente que tiene esos cojones para hacer las preguntas adecuadas, para hacer sudar a estos tiranos y que siga caminando por las calles. O sea, eso sí me parecía muy valiente. No les creemos por ser cómplices del puño, el cuchillo, la metralla de sonrisas que se clavan como hiedras. Son los mismos que arrojaron cuerpos humildes, morenos, derrotados en las fosas comunes de su reino. Hemos logrado esclarecer el homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez, cuyos probables victimarios responden a los nombres de Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva, detenido y confeso, y José Adrián Hernández Domínguez, alias El Jarocho, estableciéndose la conclusión de que el móvil fue el robo. El gobierno del Estado, en efecto, da la versión o la solución de que Regina Martínez murió asesinada a causa de un robo y presentó a una de las dos personas supuestas responsables de ese asesinato. Por eso le pedimos a la Procuraduría del Estado investiguen esas relaciones, métanse al trabajo de Regina y vean qué intereses pudo haber afectado. Jamás lo hicieron. Híjole, yo creo que incomodó a mucha gente, que tocó intereses y sobre todo que veían que no iba a parar. Obviamente sí sabía que estaba bajo una situación de riesgo, claro que lo sabía. Esto no es ninguna novedad, ¿no? Claro que lo sabía. Pero pues aguantó vara a su estilo, ¿no? Creo que aprovecharon que estaba sola. Así estaba sola, y ya vieron el momento adecuado y eso fue lo que pasó. Buscando creer que fue un asunto pasional, etcétera, etcétera, pero pues eso nadie le cree, ¿no? Es que es hasta un insulto que pretendan establecer que por eso la mataron y con esa hazaña. Narró que llegaron a la casa de la víctima, quien les permitió la entrada, y explicó que tras un rato de conversación se suscitó una discusión entre el jarocho y la víctima. Este comenzó a golpearla, agresión a la cual él se suma con la intención de que les dijera en dónde guardaba dinero y objetos de valor, privándola finalmente de la vida. No me lo creo. Pues porque Regina no era así, o sea, la versión que da la Procuraduría es directamente opuesta a cómo era Regina, ¿no? Como 4 veces o 5 la llevé a su casa y en la puerta de su casa siempre, oye, te invitaría a pasar, pero tengo un desmadre de periódicos y no sé qué, así como que ahí siempre, ¿no? Y los otros amigos hay varios amigos que también dicen lo mismo, ¿no? Que a su casa no entraba, era como una fortaleza pequeñita, ¿no? No les creemos, hasta no tener una investigación clara, abierta, profunda. Y ni fue clara, ni fue abierta, porque no nos dejaron acceso al expediente, no nos compartían información, y no fue profunda, y eso es fundamental. Si no lo hizo el gobierno, entonces el gobierno está dejando que quien lo haya hecho, ¿sí?, puede ejercer ese poder porque no se le sanciona por lo que hizo. Entonces hay una impunidad, ¿sí?, y entonces
cualquier persona que se dedica al periodismo, ahí dice, oye, pues si mataron a la reportera de Proceso, pues a mí también me van a matar. Pues fue terrible, ¿no? Porque decías, bueno, si matan a Regina, entonces, ¿qué está pasando en este estado? La agresión que sufrió Regina, sí, digamos que conmocionó al gremio periodístico veracruzano. Fue un chingadazo para el periodismo que vale la pena, ¿no? El mensaje es, no se metan con nosotros, cállense. El tema Regina, y esto es bien importante, fue utilizado por el gobierno del estado para intimidar a periodistas locales. Ahí está ese importante momento. Reconocimiento de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos AC al señor gobernador, doctor Javier Duarte de Ochoa. Pues ya nadie quiere ser periodista, muchos ya hasta quieren cambiar de profesión. Sí está complicado, creo que es uno de los momentos más complicados que tiene el estado. Un Veracruz en donde la libertad se ensancha y permite escuchar todas las voces, promover el diálogo, alentar el debate y la discusión bajo dos premisas que son fundamentales: el respeto y la tolerancia. Entonces el gobierno dice, nosotros no somos los que censuramos, son ustedes, ¿no? Y miren lo que hicimos. La autocensura empezó a ser otro de los síntomas que empezamos a ver algunos colegas. Digamos que estamos en una oscuridad en términos de libertad de expresión. Y es que está bien podrido este país. Las instituciones de este país están tan torcidas. La delincuencia en este país ha evolucionado a tal grado que con la penetración de las instituciones se ha convertido en una masa muy difícil de diferenciar, ¿no? Es una mezcla entre autoridades y delincuentes. Creemos, eso sí, en tu herencia. Las palabras escritas no se borran, ni con cuervos, chacales o uniformados. Ellos viven con sus miedos, y nosotros, con dolor amotinado, en este abril de mayo, seremos, Regina, tu memoria. Convierte en una permanente, híjole, no sé qué no le hubiera gustado esto, pero una permanente bandera de lucha porque se respeten los derechos del periodista, porque se respete la verdad, porque se busque la verdad, porque se encuentren a los culpables, no nada más de su asesinato, sino el de todos los periodistas en México. Fíjate que no ha habido, después de Regina, eso sí es muy cierto, no ha habido quien siga este trabajo. Pues porque si era una mujer de una sola pieza, y para encontrar una mujer o persona de una sola pieza, pues eso es Regina, y eso seguirá siendo Regina. O sea, porque él no era en vida, o sea, era así que la veías, sabes que no mames, es que existe Regina, o sea, no puedes dejar de hacer tu chamba bien, güey, ¿no? No manches, existe Regina. La tengo en mis números gratuitos todavía. Se me ha olvidado borrarla, ¿no? Pues los que la conocemos somos los que tenemos que hacer como que esa justicia, con esos principios, ¿no? Ese legado de ella. Como periodistas y como compañeros de Regina no podemos dejar eso y vamos a seguir. Cuando tú estás en una lucha de tratar de denunciar lo que hace el gobierno y los abusos, no puedes tener miedo. No hay que dejar de decir la verdad, no hay que tener miedo. Si lo tienes, ok, o sea, por supuesto, te mueves, te sacude, te desmoraliza, te deprime. Veracruz es un estado tan contradictorio que mientras existen estas persecuciones contra los reporteros y todo, yo he sabido de reporteros que se fueron después de la muerte de Regina, que hoy quieren regresar a seguir el trabajo. Pues claro que hay un cambio en la mentalidad porque te fortalece, la indignación se hace más fuerte.
pues va a ser un ejemplo. Ese último momento en el que ella estuvo, en donde haya estado, ¿no? Luchando por su vida, pues es una fuente de inspiración inmensa. Su obra está en lo que escribió. Si la quieren conocer, pues que la lean. Regina nos hace falta a todos. Nos hace falta una Regina en cada estado del país. Nos hace falta una Regina. Nos hace falta muchas Reginas.